porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para llevar discípulos tras sí. El apóstol Pablo sabía que tras la muerte de los apóstoles, la verdad bíblica sería pervertida. En este vídeo vamos a analizar un falso maestro que se hace pasar por erudito bíblico. Pero tras el análisis de sus palabras, veremos cómo no respeta las Escrituras ni se ajusta a ella. Muchos me preguntan, ¿cómo saber o reconocer la verdad bíblica? Yo siempre les respondo, estudiar la palabra, cotejar las enseñanzas de los predicadores con la palabra de Dios. ¿Se ajustan las doctrinas a lo que dice la Biblia? ¿Estas enseñanzas las enseñó Cristo, o los apóstoles? Si está fuera de la Biblia, con toda seguridad es una enseñanza falsa o una falsa doctrina. Si eres cristiano, estás en tu derecho de probar cualquier enseñanza. Así nos lo enseñan las Sagradas Escrituras. Primera de Juan, 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Veamos ahora lo que dice este predicador. En realidad, la Trinidad es lo que explica la divinidad del Mesías. Y es así que podemos afirmar que hay un solo Dios, al decir también que creemos en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas. Y cuando digo personas, me refiero al hecho de que Dios tiene una personalidad. Dios Padre tiene una, Dios Hijo tiene otra y Dios Espíritu Santo tiene otra. No son lo mismo, son uno, pero hay tres personalidades distintas dentro de lo que los teólogos llaman la deidad. Ahora, esto puede sonar confuso para algunos, pero cuando examinemos las Escrituras, veremos por qué la doctrina de la Trinidad es necesaria. Y hago hincapié en la importancia de esto, porque si la rechazas, entonces tus pecados no han sido perdonados. Todavía estás perdido y muerto espiritualmente en transgresiones, iniquidad y pecado. Y no debes tener la expectativa de ser bienvenido al reino de Dios, ya que no lo serás. ¿Por qué? Porque si rechazas la divinidad del Mesías, la Trinidad, entonces no has aceptado al Mesías bíblico. Has rechazado su identidad verdadera. Según este predicador, si rechazas la Trinidad, no esperes entrar en el reino de Dios. Yo, a esto lo llamo herejía pura. ¿Por qué? Porque en las Sagradas Escrituras jamás ha afirmado tal enseñanza. Si esto fuera cierto, dejaría a los apóstoles fuera del reino. Los apóstoles y a miles de cristianos que fueron masacrados por el Imperio Romano. Miles de cristianos fueron llevados a los circos romanos para ser devorados por leones y tigres. Estos cristianos jamás escucharon nada de la Trinidad, pues esta doctrina apareció a partir del IV siglo. La doctrina trinitaria es el producto de una reflexión del cristianismo durante 300 años. Los primeros cristianos no tenían ni la menor idea de la Trinidad. Los primeros cristianos no tenían ni idea de la Trinidad. Entonces, según este predicador, los apóstoles y los cristianos del primer siglo no pueden entrar en el reino de Dios, pues no conocieron la verdadera identidad de Cristo. Vamos a hacer un poco de historia. El primer obispo que utilizó la palabra Trinidad fue Teófilo de Antioquía. Nació en una localidad cercana al río Eufrates, de familia pagana, y que recibió educación helenística. Nació en el año 169 y muere en 182 después de Cristo. Teófilo se convirtió al cristianismo siendo ya de edad madura. Al recibir educación helenista, o sea, de los griegos, bien pudo haber bebido de la mitología griega donde se afirmaba, la Trinidad consistía en el cielo para Zeus, el océano para Poseidón, y el inframundo para Hades. El término Trinidad parece haberse instalado hacia el fin del siglo II. Se encuentra el término expresado en griego, trías, cerca del año 180. Teófilo de Antioquía, que lo explica con las siguientes palabras: la Trinidad de Dios el Padre,
El Verbo y su sabiduría. Fíjese que no habla nada del Espíritu Santo, sino de su sabiduría. ¿Por qué recalco esto? Porque la doctrina de la Trinidad fue evolucionando en los siguientes siglos. Los apóstoles murieron sin saber absolutamente nada de la Trinidad. Las Sagradas Escrituras quedaron cerradas antes del primer siglo. Así que transcurrió un siglo antes que apareciera la primera vez el término Trinidad, pero como Dios Padre, el Verbo, y su sabiduría. El siguiente actor en la escena es Tertuliano. Tertuliano nace en el año 160 después de Cristo y fallece en el año 230. Fue el primero que usó la palabra latina trinites. Tertuliano propuso que Dios es una sustancia que consiste en tres personas. Con todo, eso no significa que pensaba en tres personas coiguales y coeternas. No obstante, sus ideas constituyeron la base sobre la cual escritores posteriores fueron formando la doctrina de la Trinidad. El concepto que Tertuliano tenía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era muy diferente de la Trinidad de la cristiandad, pues él era subordinacionista. Consideraba que el Hijo estaba subordinado al Padre. Él escribió: no debemos suponer que haya algún otro ser aparte de Dios que no sea engendrado ni creado. ¿Cómo puede ser que algo, excepto el Padre, sea más viejo, y a causa de esto más noble, que el Hijo de Dios, la palabra unigénita y primogénita? Ese Dios, que no requirió un hacedor para darle existencia, estará mucho más elevado en categoría que ese, el Hijo, que tuvo un autor que lo trajo a la existencia. Como vemos, se dio otra vuelta de rosca hacia la Trinidad, pero todavía no había llegado el concepto tal y como lo conocemos hoy. Si la Trinidad no es enseñanza bíblica, ¿cómo llegó a ser doctrina de la cristiandad? Muchos creen que fue formulada en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Pero eso no es totalmente correcto. El Concilio de Nicea sí aseguró que Cristo era de la misma sustancia que Dios, lo que colocó la base para la teología trinitaria posterior. Pero no estableció la Trinidad, pues en aquel concilio no se dijo que el Espíritu Santo fuera la tercera persona de una deidad trinayuna. Constantino hizo llamar a los obispos de las iglesias para cerrar el tema de la Trinidad. Tras acaloradas discusiones, Constantino fue quien decidió que Cristo era Dios al igual que el Padre. Es curioso que él tomara esta decisión, pues no era cristiano. Pero la división era un peligro para la unidad del imperio y cerró el debate. Sin embargo, ninguno de los obispos reunidos en Nicea promovió una Trinidad. Decidieron solamente sobre la naturaleza de Jesús, pero no el papel del Espíritu Santo. Si la Trinidad hubiera sido claramente una verdad bíblica, ¿no deberían haberla propuesto entonces? Del año 325 pasamos al año 381 después de Cristo. En el año 381 se convocó otro concilio en Constantinopla, y este declaró que había que adorar y glorificar al Espíritu Santo tal como al Padre y al Hijo. Un año después, en 382, otro sínodo se reunió en Constantinopla y sostuvo la divinidad plena del Espíritu Santo. Aquel mismo año, ante un concilio celebrado en Roma, el Papa Dámaso presentó una serie de enseñanzas que la Iglesia había de condenar. El documento, llamado el Tomo de Dámaso, incluía las declaraciones que a continuación se citan. Si alguno no dijere que el Padre es siempre, que el Hijo es siempre y que el Espíritu Santo es siempre, es hereje. Este documento traería persecución hacia los cristianos que no creyeran en la Trinidad. Fueron perseguidos y asesinados por la Iglesia que ya había apostatado de las Sagradas Escrituras. Tenemos el ejemplo de Miguel de Servet. Servet fue detenido y juzgado por herejía por su negación de la Trinidad y por su defensa del bautismo, a la edad adulta. Servet fue juzgado y llevado a la hoguera por hereje. Los documentos del Papa Dámaso dio pie a lo que más tarde se convertiría en la Santa Inquisición. Con la aprobación del Papa se persiguió a cristianos que no estaban de acuerdo con sus doctrinas. La Santa Inquisición hace referencia tanto al proceso legal como a las instituciones de la Iglesia Católica, y en varias ocasiones a la protestante dedicadas a la supresión de lo que consideraban herejía. Vamos a ver otro extracto de este predicador, donde deja evidenciado que es un ignorante en cuanto a las Escrituras. Analiza 1 de Juan 5, 7. Después analizaremos este texto, escuchemos. 1 de Juan capítulo 5, verso 7. Desafortunadamente muchas Biblias
solo tienen la mitad del verso. Pero si, como yo, estás usando el Textus Receptus, ahí encontramos el verso completo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, sabemos algo. La doctrina de la Trinidad era controversial. Algunas personas estaban confundidas acerca de la identidad del Mesías, de Yeshua, y por lo tanto no les gustaba este verso, y en algunos manuscritos no lo copiaron. Si consultamos los mejores manuscritos, esto es lo que dice. Y como dije, estoy traduciendo literalmente 1 de Juan, capítulo 5, verso 7. Dice, porque hay tres que son testigos, que dan testimonio. Hay tres que dan testimonio en el cielo. Así que no estamos hablando de personas, sino de aquellos que están en el cielo. Y no estamos hablando de ángeles, sino que hablamos de ¿quiénes? Aquí nos lo dice el Padre, el Verbo o la palabra que es el Hijo, como veremos más adelante. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego observen lo que dice al final del verso. Y estos tres son uno. Dice que estos tres son uno. Y simplemente respalda lo que sabemos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Es un solo Dios. No servimos ni adoramos a muchos dioses. Le servimos a un Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como dice aquí, estos tres son uno. Un versículo muy importante. Puedes revisar tu Biblia a ver si tiene el verso completo. Este versículo, conocido como la coma joánica o como Juanina, se sabe que es espurio. Leamos primero lo que dice el texto en la Biblia de Jerusalén Católica, que nadie duda de la aceptación de la doctrina de la Trinidad. Pues tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Esto es lo que dice la Biblia de Jerusalén. Si observamos, veremos un asterisco con una explicación. Veamos lo que dice. El texto de los versículos 7 y 8 está recargado en la Vulgata por un inciso ausente de los manuscritos griegos antiguos, y de las antiguas versiones, y de los mejores manuscritos de la Vulgata, y que parece una glosa marginal introducida tardíamente en el texto. Como vemos, algunas traducciones no usan el texto de la coma joánica. El consenso general es que la coma joánica es una añadidura apócrifa, introducida tardíamente en el texto de 1 de Juan 5, 7 y 8, por lo cual, no puede ser atribuida al apóstol Juan y por tanto no pertenece a la Biblia. Sin embargo, un pequeño sector del llamado cristianismo trinitario defiende su uso tradicional, porque desde su punto de vista, la coma joanina sirve como apoyo para el dogma de la Trinidad. En pocas palabras, aunque se sabe que no es un texto fidedigno, lo usan para apoyarse en el dogma de la Trinidad. Necesitan este texto para seguir engañando. Origen de la coma joanina. La coma joanina no era conocida durante las primeras controversias sobre el dogma de la Trinidad que se dieron en los siglos III y IV. De haber sabido de aquella cláusula, aquellos trinitarios tempranos como Tertuliano, Orígenes y Atanasio, ciertamente la habrían empleado. No obstante, aquella cláusula está ausente de todas sus declaraciones. Asimismo, la sentencia joanina está ausente en los manuscritos de todas las versiones bíblicas antiguas, siria, copta, armenia, etíope, árabe y eslavónica. Daniel Baird Wayace es un erudito y profesor estadounidense de estudios del Nuevo Testamento. En una entrevista le preguntaron por 1 de Juan 5, 7 y 8. ¿Está usted de acuerdo en que este texto no es original? Le pregunté a Wayace. Sin lugar a dudas. ¿De dónde procede? El origen de este pasaje se remonta a una homilía del siglo VIII. Fue añadido a un texto en latín y ni siquiera se tradujo al griego hasta el año 1520. Hasta la fecha hemos encontrado un total de 4 manuscritos que consignan este pasaje, todos ellos de los siglos XVI o XVII, además de otros 4 que 10 tienen como una nota marginal de una mano posterior. Es obviamente espurio. Wayace suspiró. Hemos de formar mejor a la Iglesia. Es un crimen que hayamos estado durante tanto tiempo sin hablar claro a la Iglesia, y ahora los creyentes se horrorizan cuando oyen estas cosas. Este texto ni siquiera aparece en otras traducciones,
excepto quizá en una nota marginal. Con todo lo que hemos visto, deja en evidencia la doctrina de la Trinidad. Pero, ¿qué dice la palabra acerca de la salvación? ¿Depende de creer en la Trinidad como afirma este falso maestro? Veamos algunos textos. En una ocasión un intérprete de la ley se levantó y dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto, y vivirás. En otra ocasión otro le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Cristo no aprovechó para decirle, tienes que amar a Dios que es uno dividido en tres partes? Si la doctrina de la Trinidad es vital para entrar en el reino de Dios, ¿por qué no enseñó Cristo esta doctrina en ese momento? Sencillamente porque no existe. ¿De qué depende la salvación? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ve usted aquí algo de conocer al Espíritu Santo? ¿Hay algún texto en la Biblia que diga que la salvación dependa de conocer la Trinidad? Cristo dijo, yo soy, el camino, la verdad y la vida. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Para no hacer más largo el vídeo, solo leeré unos textos de Apocalipsis, capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Aquí podemos ver en una visión, el cielo abierto. El apóstol Juan ve un trono, ¿cuántos ve usted sentados en el trono? Porque nunca muestra la Biblia esa presunta Trinidad en ningún lugar de la Biblia. Reflexiona si eres trinitario. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hasta pronto.